Buenas tardes a todos, la verdad que muy contento y emocionado. La primera clase de la especialización de comunicación política y de las especializaciones, con lo cual le estamos dando el puntapié inicial a todas las especializaciones que a partir de mañana ya van a estar circulando a través de Zoom. Muchas gracias, Lau y Tomás, que también están del otro lado asistiendo. Estamos acá en las oficinas del Instituto en Parque Lezama. De vuelta, la verdad que muy, muy contento porque ya es el quinto año de esta especialización de comunicación política y la verdad que siempre es muy, muy lindo y reconfortante poder ver tanta gente que se engancha con la temática de comunicación política, con el debate. Por ahí este no es un año electoral, no es un año electoral, pero sigue suscitando bastante interés todo lo que tiene comunicación, la comunicación política. Y yendo ya un poco a los temas que vamos a estar viendo, primordialmente nos vamos a centrar en comunicación de gobierno. Vamos a aprovechar que este año se está dando también un proceso de reestructuración de la comunicación de gobierno, sobre todo basada en nuevos liderazgos o en liderazgos diferentes. ¿Sí? En muchas provincias tenemos nuevos gobernadores, hay nuevos intendentes, hay un nuevo presidente que también tiene un estilo de comunicación muy propio. ¿Sí? Muy diferente de lo que venía siendo las anteriores gestiones, y no solamente el estilo propio del presidente, sino también el estilo de comunicación del gobierno nacional tiene sus características bastante particulares. Y vamos a estar analizando todo eso, y vamos a estar debatiendo, y vamos a estar charlando, y como siempre digo yo en las clases, la verdad que no solamente la idea es que esté hablando yo constantemente, sino también que ustedes puedan participar a través del chat, obviamente en el debate, que no vamos a estar siguiendo tanto. Saludos desde Río de Janeiro, Brasil, Bruno Sousa de Matos. Bueno, bienvenido, pero espero que mi portuñol sea bastante claro. Qué bueno, de Brasil creo que no había habido nunca alguien de Brasil, había habido de varios países de América Latina, pero no de Brasil, con lo cual también muy bueno. Va a estar la parte del pádel como para que ustedes puedan dejar sus preguntas y sus dudas con respecto a la clase. Recuerden que eh, la segunda clase es asincrónica, ¿sí? El programa está dividido en 3 módulos, cada módulo tiene 3 clases y la segunda clase de cada módulo es asincrónica, con lo cual la van a poder encontrar disponibles en el campus. ¿Sí? A partir de cuando Lau va a estar la clase grabada. El próximo lunes. El próximo lunes va a estar la clase que grabamos ya disponible para que ustedes la vayan viendo. Arranco a ya compartir pantalla para que lo vayan viendo la presentación. Trataremos de ser bastante prolijos con el tema de los horarios, así podemos cumplir con todos. Ahí vamos. Ordenando. Modo presentación. Ahí me parece que vamos bien. Captura de gabinete se ve bien. Bueno, un poco. Las presentaciones recuerden que la van a tener o que ya están colgadas dentro del campus, pueden acceder y revisar. Les decía algo que para mí es importante, que no solamente sea una clase en donde un docente pueda desarrollar conocimientos, sino también el concepto de aula invertida, ¿sí? De poder nosotros también aprender de ustedes, de sus experiencias, de su recorrido, de sus inquietudes y de sus dudas también, obviamente para nosotros son súper interesantes. O sea que, nada, bienvenidos a cualquier tipo de comentario y análisis que ustedes quieran tener. A diferencia por ahí de otras especializaciones, esta es una especialización que tiene mucho de actual, ¿sí? Mucho de cuestiones de coyuntura, y se presta para el debate. ¿Sí? La comunicación política se presta para el debate, para el intercambio de opiniones, con lo cual, nada, bienvenido sea el debate en esta aula. Eh, Más allá de que la comunicación política la vamos a abordar desde un punto más actual que histórico, es importante, como siempre, las cuestiones conceptuales, ¿sí? Los antecedentes, la historia, revisar un poco de dónde viene la comunicación política y no tanto solamente situarnos en la actualidad. Por eso siempre la primera clase yo trato de dar un contexto histórico como para poder empezar a aprender de dónde viene la comunicación política y la importancia de la comunicación política. Obviamente que la comunicación política tiene una herramienta
que es fundamental, que es el habla, ¿sí? La palabra, ¿sí? Poder expresarnos y poder debatir con el otro. Y ese común denominador, ¿sí? Que es el habla, va a estar recorriendo toda la historia de la humanidad, ¿sí? Desde la antigua Grecia como la antigua Roma, la posibilidad de las personas de expresar su opinión, ¿sí? Era la manera que tenían de participar en la vida política, ¿sí? Ahí vemos algunas imágenes de cómo era en ese entonces. La palabra república viene de cosa pública, ¿sí? La república viene de poder participar, de gente que participaba en el debate de cuáles eran las decisiones que se tenían que tomar. Obviamente que en ese momento estaba muy reservado a ciertos círculos minoritarios de la sociedad, incluso también en cuestiones de género, solamente participaban los hombres, era muy, muy restringido la participación, pero ahí ya se empiezan a ver los primeros vestigios de lo que nosotros hoy vemos, el debate en los congresos, los debates también los debates en la televisión, que son pequeñas ágoras que hoy encontramos también mucho debate y fuerte debate, o fuerte presencia de debate en los medios de comunicación a medida que vaya avanzando la humanidad y sobre todo en el siglo pasado van a tener una preponderancia mucho más fuerte, ¿sí? Como les decía antes, los ciudadanos se reunían en las plazas, en lugares cerca en lugares públicos, y debatían sobre política, ¿sí? Debatían sobre la cosa pública, debatían sobre los problemas y trataban obviamente de llevar adelante un proceso de convencer al otro, ¿sí? Acá aparecen dos palabras muy, muy, muy importantes que tienen que ver con la persuasión y, eh, y el convencimiento, ¿sí? Por ahí son, eh, son, son palabras que hoy tienen cierto tinte negativo, sobre todo el tema de la persuasión o de la manipulación, ¿sí? Sin embargo, son herramientas que uno tiene a disposición para poder tratar de convencer al otro de que su posición es más importante que la del resto, ¿sí? Obviamente que ahí había un valor político y de poder muy fuerte, quien prevaleciera su idea, quien prevaleciera y ganara, obviamente, en el debate dialéctico, ¿sí? Iba a tener mucha más injerencia en el proceso de toma de decisiones, ¿sí? Iba a estar mucho más cerca del rey, mucho más cerca del emperador, iba a poder asesorarlo, ¿sí? Que son prácticas y fenómenos que en la actualidad se siguen sosteniendo, obviamente de manera mucho más compleja, de manera mucho más profesional, pero siempre el habla, ¿sí? Ha sido una herramienta en donde la comunicación política se sustentó y en ese ida y vuelta entre primero los ciudadanos ilustrados y después de cómo llegar al emperador o al rey eran fenómenos sumamente importantes, ¿sí? Un segundo periodo que encontramos, ¿sí? Después de lo que es toda la Edad Antigua son los antecedentes de la Edad Media, ¿sí? La Edad Media se consolidó fuertemente con los reinados, eh, los reinados principados que se dieron sobre todo en el viejo continente, y a partir de ahí, en esa relación entre el rey, la iglesia y después el pueblo, se empezó a generar muchísima cuestión de relación de otro tipo de comunicación. Me quedé pensando en la cuestión del Imperio Romano que me olvidé de nombrar. El Imperio Romano era una vasta extensión geográfica y, y hay muchos textos que ponen en valor la comunicación que tenía el Imperio Romano para poder llegar, digo, la coordinación de la comunicación que tenían eh, eh, dentro del imperio para poder llegar a los vastos y lejanos territorios que conformaban parte de su extensión, ¿sí? No había un mail ni un WhatsApp para mandar, sino que se mandaban misivas con gente que iba a caballo y que por ahí estaba meses y meses eh, cabalgando para llevar un mensaje, ¿sí? Bueno, eh, toda esa red de comunicación y de coordinación de la comunicación era una característica muy importante dentro de la consolidación del poder del Imperio Romano, ¿sí? Esto de
compartir con cierto público el proceso de toma de decisiones. Una vez que cae el Imperio Romano, se produce una fragmentación, empiezan a aparecer los diferentes reinados, los diferentes principados, y la Iglesia Católica empieza a tener un fuerte protagonismo en todo el proceso de comunicación, ¿sí? Sobre todo porque la Iglesia tenía una relación muy fuerte con los reyes, ¿sí? El rey era hasta cierto punto, o en muchos casos, era el enviado de Dios a la tierra, ¿sí? Tenía esa categoría. Y las iglesias que estaban esparcidas por las diferentes partes del territorio muchas veces hablaban en nombre del rey y obviamente en nombre de Dios, pero eran parte de la maquinaria de comunicación que tenía a disposición el rey, ¿sí? Y empiezan a aparecer obviamente diferentes o comunicación, ya sea de características orales, pero también empieza mucho lo visual y lo estético, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo más adelante con el fenómeno de la propaganda política, qué importancia toma todo lo visual y todo lo estético en ese momento, ¿sí? Vemos muchas películas o hemos visto muchísimas películas en donde también la iglesia era la formadora, ¿sí? Era la parte, la que se encargaba de la educación de todos eh, de los reyes y también educar a parte del pueblo, ¿sí? Entonces, había una relación muy fuerte entre el pueblo y la iglesia y lo que la iglesia comunicaba para poder ir haciendo llegar el mensaje del rey de otra manera. Los lugares de encuentro seguían siendo los lugares públicos. Esto hay un común denominador que nos va a cruzar también después en la Edad Moderna, post-revolución industrial, en donde por ahí, acá no pongo ferias, plazas y mercados, se empiezan a sumar los bares, ¿sí? En la época industrial también, post-revolución industrial. Los lugares públicos siempre fueron esos lugares, o clubes, ¿sí? Los clubes también, los clubes de caballeros en Gran Bretaña, antes de todo lo que es el inicio de los partidos políticos, ¿sí? Los lugares públicos seguían siendo ese lugar en donde la gente hablaba de lo público, se quejaba, reclamaba o apoyaba al rey en ese momento. Y un tercer periodo, ¿sí? Ya metiéndonos más en la actualidad, encontramos lo que decimos que viene post-revolución industrial, ¿sí? La revolución industrial trajo aparejado una fuerte migración de gente que vivía en el campo y que trabajaba en cuestiones más eh, del agro, ¿sí? A empezar a trabajar en las grandes empresas, ¿sí? En las grandes eh, eh, empresas y no me sale la palabra, industrias que se generaban en ese momento. Entonces, hay una gran migración de gente a las grandes ciudades, ¿sí? Que venía del campo. Jaime Durán Barba, en uno de sus textos, habla mucho y pone especial énfasis en esta cuestión de cómo se formaba la opinión pública en ese momento, ¿sí? La opinión pública siempre se forma o se formó durante mucho tiempo por la cercanía de las personas que uno tenía alrededor. Entonces, era muy difícil que en pequeños países, en pequeños pueblos del interior, hubiese una disparidad de ideas, ¿sí? O ideas más amplias que por ahí había o se empezó a ver en las grandes ciudades. Entonces, la visión que tenían los que vivían en cada pueblo era muy reducida realmente de lo que realmente pasaba, ¿sí? Entonces, todo este proceso de migración empieza a generar una riqueza muchísimo más amplia en el debate, porque se empiezan a cruzar diferentes clases sociales, diferentes regiones, diferentes ideologías, diferentes religiones también, ¿sí? En un mismo espacio, ¿sí? En una misma ciudad, en un mismo barrio, y el debate y todo eso fortalece el debate y lo va enriqueciendo. Y para ordenar ese debate y para ordenar sobre todo las ganas de participar de muchos ciudadanos, empezaron a aparecer, como dice acá el texto, rituales típicos
que son más propios de nuestra época, ¿sí? Empiezan a aparecer los procesos de campañas electorales, empiezan a surgir los partidos políticos, ¿sí? Que era ese lugar donde se aglutinaba a gente que pensaba de manera similar, empiezan a aparecer grandes cabezas, líderes políticos, que empiezan a sobresalir del resto, y aparecen acá por primera vez los medios de comunicación, ¿sí? Que por ahí con anterioridad no era algo, o por ahí era monopolio del rey, como vimos, o de la Iglesia Católica, como vimos en la anterior filmina. Empiezan a aparecer medios de comunicación con una posición, digo, como una tercera pata en este esquema de cómo se conformaba la opinión, el contexto de comunicación política, ¿sí? Teníamos por un lado a la opinión pública, ¿sí? Que era la ciudadanía, por el otro lado los políticos, y empieza a terciar en esta conformación del debate político los periodistas como actores preponderantes también dentro de la esfera pública. En el siglo XX, también un texto que tienen de Jaime Durán Barba en el campus, van a encontrar que el siglo XX estuvo caracterizado por el desarrollo de la tecnología, ¿sí? El desarrollo de la tecnología es determinante, dice Jaime Durán Barba, no solamente para mejorar los procesos democráticos, sino también para acercar a la gente, ¿sí? Para acercar a la gente entre ella y acercar a la gente el político, al punto que en uno de los textos Jaime dice que la televisión eh, trajo aparejado la posibilidad de que el político entre a tu casa todos los días a la noche, ¿sí? Que eran, en ese momento eran los programas de noticias, se daban a la hora de la cena, entonces daba la posibilidad de que el político entrara de manera más sencilla y más habitual a las diferentes casas, ¿sí? Como dice ahí el texto también, el cine, la radio, más tarde la televisión, empiezan a crear ciertas condiciones para que se vayan desarrollando y madurando todo lo que tiene que ver con herramientas de la comunicación política, ¿sí? Con los grandes instrumentos que se empiezan a aplicar en el siglo pasado y que lo estamos viendo obviamente hoy por hoy. Bueno, estas son algunas imágenes que ilustran el procesos electorales. Y ya avanzando un poco más en el siglo o, o pasado la mitad del siglo pasado, vemos que hay un nuevo periodo, ¿sí? El siglo XX, a grandes rasgos en términos de comunicación política, se puede dividir en dos, ¿sí? Por un lado, lo que es previo a la Segunda Guerra Mundial o finales de la Segunda Guerra Mundial, es el periodo de propaganda política, y el segundo periodo, que es a partir de los 50, que tiene que ver con el marketing político, ¿sí? Más adelante vamos a ver las características y las diferencias resumidas de lo que es marketing político y comunicación y propaganda política, pero acá les hago una pequeña y breve introducción que tiene que ver con la importancia que tenía uno y otro, ¿sí? Mientras que el periodo de propaganda estaba sometido fuertemente a cuestiones ideológicas, el marketing político empieza a encontrar su sustento en la investigación, ¿sí? En cuestiones más relacionadas a lo que piensa la gente o lo que quiere la gente que a cuestiones ideológicas que vienen bajadas desde algún sector político o de algún tipo de liderazgo, ¿sí? Por ahí podemos también decir que se da vuelta un poco la dinámica entre emisor y receptor, donde eh, en el paradigma del poder, eh, como dice Moray Araujo, la importancia de lo que decía el líder era fundamental. En cambio, en el paradigma de intercambio, que es más un proceso de marketing político, ya la voz de los receptores y la participación de los receptores es también muy importante a la hora de la toma de decisión de los líderes, ¿sí? No pueden prescindir los líderes de no escuchar
a sus ciudadanos, porque obviamente va a haber un choque muy fuerte que va a generar una reacción de desestabilizar el sistema político de cualquier país. Un poco lo anticipé recién, cómo se comunicaba antes. Bueno, había una lógica verticalista, esto decíamos lo que es el paradigma del poder, la ciudadanía como un elemento pasivo, un contenido eminentemente político e ideológico, y hay una preponderancia de los medios masivos tradicionales de comunicación. ¿Sí? Este tema es muy importante, ¿sí? Porque hoy ya con el diario del lunes, con las redes sociales, nosotros podemos tener otro tipo de, de cuestión del relacionamiento, de entender el relacionamiento y sobre todo de un empoderamiento del ciudadano mucho más grande. En cambio, las estructuras fascistas o de principio del siglo pasado, fascistas y no fascistas, porque también vamos a ver algunos ejemplos en cómo en Estados Unidos se dio el proceso de propaganda política. Esta lógica de controlar a los medios de comunicación, de controlar el poder, era fundamental para poder propagar una idea, ¿sí? Los medios de comunicación, en el contexto de propaganda política, son herramientas propias de los estados, ¿sí? Son herramientas exclusivas de los estados, no había una libre expresión, sino que eran herramientas para amplificar los mensajes, para poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles a través de estos medios, ¿sí? Entonces, acá hay una preponderancia muy fuerte de los medios de comunicación tradicionales como estructura de poder. Como les decía recién, vamos a estar viendo o nos vamos a estar situando en esta clase lo que se refiere a la propaganda política, ¿sí? Como un proceso de comunicación netamente ideológico que se dio a principios del siglo pasado y que tuvo como principales actores a la Unión Soviética, a la Alemania nazi, la Italia fascista también, y por supuesto también Estados Unidos con otro tipo de características, pero también utilizando herramientas de la teoría de la propaganda política. Acá déjenme hacer un pequeño comentario, una pequeña salvedad. Cuando analicemos ahora cuáles son ciertas reglas que tiene la propaganda política, nos vamos a dar cuenta que muchas de esas reglas siguen siendo actuales, siguen siendo utilizadas por la comunicación política en la actualidad, ¿sí? Regímenes como puede ser gobiernos como puede ser el de Chávez o el de Maduro, gobiernos como el de Trump, el de Bolsonaro, e incluso también acá tuvimos el de los Kirchner, ¿sí? Cristina, después y antes Néstor, y ahora estamos viendo también una comunicación muy fuerte del presidente Javier Milei con ciertas características que están asociadas a la propaganda política, ¿sí? Algunas definiciones, no nos vamos a detener mucho acá en las definiciones porque después ustedes lo van a tener para leer tranquilamente. Bueno, es una técnica o arte. El objetivo no busca la verdad, sino la habilidosa conquista de voluntades, ¿sí? Vamos a estar viendo eso también y analizando los diferentes casos en cómo la propaganda política se nutre de diferentes herramientas como para poder conquistar las voluntades de la ciudadanía. Se implementa de forma deliberada, más o menos clarificada y sistemática, ¿sí? Está planificado esto, ¿sí? Es un plan de comunicación muy fuerte que tiene por objetivo tratar de convencer al otro o manipular al otro para que haga lo que nosotros queremos que haga. Se utilizan fundamentalmente técnicas psicológicas para operar a nivel consciente e inconsciente, ¿sí? Hay muchísimas películas de la Segunda Guerra Mundial o del periodo nazi o del periodo fascista en Europa que apuntan y dejan muy en claro cuáles eran esas técnicas psicológicas que se utilizaban. La más conocida, ¿cuál es? Bueno, el miedo, ¿sí? El miedo es una técnica psicológica muy fuerte de tratar de imperar. Bueno, el miedo sigue siendo una herramienta de comunicación en la actualidad. No por nada siempre decimos que en algún momento de una campaña electoral hay una campaña del miedo,
¿sí? Hay una campaña que trabaja sobre la psicología de ciertos segmentos de los ciudadanos para llevar eso, inseguridades, temores, eh, dudas, ¿sí? Dudar del otro. Tanto la segunda parte del balotaje entre Macri y Scioli o el balotaje entre Milei y Massa, hubo, en el caso de Scioli y en el caso de Massa, por parte de ellos una fuerte campaña del miedo que tenía como objetivo trabajar en la psiquis de los ciudadanos, con este temor de si gana Milei o si gana Macri van a perder los planes sociales o les van a sacar tales cosas o van a ser, o el dólar se va a ir a no sé dónde. Bueno, todo eso tiene que ver con campaña del miedo y tiene que ver con cuestiones que van hacia los temores, ¿sí? A movilizar a la gente desde un lugar no racional, ¿sí? Entonces, estas prácticas que están dentro de una definición de propaganda política se siguen utilizando o la vemos presentes en la actualidad, ¿sí? Es una tentativa de ejercer influencia en la opinión y la conducta en la sociedad, de manera que las personas adopten una opinión o conducta determinada, dice Frederick Bartlett. Y Leonard Dobb dice, es el intento sistemático de un individuo o individuos interesados en controlar las actitudes y por consiguiente las acciones de grupos de individuos mediante el empleo de la sujeción. Características que tiene la propaganda, bueno, consecuencias inevitables de la multiplicidad de, de opiniones, ¿sí? Hay un marco referencial de contexto social, esto se tiene que dar en algún momento determinado, ¿sí? Ningún gobierno puede prescindir de ella si realmente quiere controlar el poder, necesidad psicológica de certezas, y para ser eficaz requiere un basamento ideológico, ¿sí? Sistema de ideas o postulados que se presentan suficientemente completos como para servir de base a la totalidad de soluciones que requieren los problemas políticos, ¿sí? La gente necesita que haya una respuesta a sus temores, a sus problemas, y hay una construcción de una narrativa que en ese momento tenía un fuerte basamento ideológico. Hoy también, ¿sí? Por ahí no lo notamos tan claro o no está tan presente, pero hoy también hay ideas, ¿sí? Hay ideas atrás de la construcción. Me parece que es interesante el análisis de la comunicación de Javier Milei en cómo da la pauta de ciertas cuestiones ideológicas, eh, de cierta manera de el actuar en función de ciertas ideas, ¿sí? O de corrientes ideológicas que le sirven a él para sustentar toda su narrativa, ¿sí? Por ahí había otros gobiernos que eran mucho más pragmáticos, ¿sí? Sin embargo, más allá del pragmatismo que quieran llevar algunos gobiernos, siempre hay una cuestión ideológica detrás, siempre hay un debate ideológico detrás, que esas ideas obviamente tienen que estar representadas en el ciudadano. No vamos a hablar de ideas o no vamos a construir una narrativa que esté alejada de lo que piensa nuestro electorado, nuestros ciudadanos. Si no, sería realmente una pérdida de tiempo. Le estamos hablando a gente que no le interesa lo que nosotros estamos queriendo compartir. Digo, es es importante tener esa información para poder construir esa narrativa. Digo, mm, en el fenómeno de Milei del año pasado, encontramos que había un marco referencial que daba cierto contexto social de cansancio por parte de la ciudadanía del político tradicional. Y en ese caso, Milei supo leer y obviamente tuvo el dato de eso y lo supo aprovechar, generó toda una narrativa y un discurso político muy fuerte orientado a eso, a ese descontento, a tratar de contener y traer para su candidatura a ese gran descontexto social, ¿sí? Y después, obviamente, pregonar ciertas ideas que estén en consonancia con las demandas del ciudadano, ¿sí? No solamente era un que se vayan todos, entre comillas, no era tan así, pero había algo de eso, de que se vayan todos o de que se vaya el político tradicional. Y por el otro lado, de este concepto de romper con la casta o que se vaya la casta, y después obviamente tratar de ir llevándola en función de sus intereses.
Esto es algo importante, lo van a tener en un texto que está en la bibliografía para mí. La verdad que este texto de Jean-Marie Domenach es una pieza de comunicación increíble y es tan actual como la cantidad de años que tiene, que fue escrita en 1953, si no me falla la memoria. Em, las reglas de propaganda, estas cinco reglas de propaganda, que de vuelta yo las voy a pasar de manera muy soslayada, pero en el texto que tienen en el campus está mucho más desarrollada y sobre todo también con ejemplos concretos muy interesantes. Los invito a leer y a participar de la lectura de la bibliografía. Son cinco reglas que él hace todo un análisis, obviamente, de lo que fue el proceso post, en realidad previo a la mitad del siglo pasado, ¿sí? Y hace todo un estudio y una evaluación de cómo fueron las comunicaciones de la Unión Soviética, de Alemania, de Italia, de Estados Unidos, y a partir de esa investigación que realiza, resume todo el contexto comunicacional en estas cinco reglas. Si nosotros esas cinco reglas las traspolamos al presente, vamos a encontrar que estas cinco reglas están constantemente en la actualidad, ¿sí? Constantemente vemos que de alguna u otra manera aparecen en la comunicación de gobierno, sobre todo, y en la comunicación también de campañas electorales, pero mucho más en la comunicación de gobierno. Vamos a empezar con la primera regla. Con respecto al tema de las preguntas, acá hago un paréntesis como para poder ordenar un poco el debate y no ir y venir con el Padlet. Les propongo que los últimos 10-15 minutos, terminar 6:15 la clase y nada, y aprovechar ahí yo para leer todas las preguntas y generar obviamente el intercambio que se requiera como para, para no ir yendo y viniendo. Cierro paréntesis. La primera regla que comenta Domenach está referida a la simplificación y el enemigo único. Me parece que esta es como que es la primera regla, para él es la más importante, más allá de que todas tienen su importancia, pero acá hay dos procesos que son como el pilar sobre donde nosotros tenemos que partir, la base sobre la que nosotros tenemos que partir para escribir nuestra narrativa, ¿sí? Por un lado, tiene que ver con que el mensaje sea lo más sencillo posible, ¿sí? Sea simple, muy lineal, que se pueda entender con muchísima facilidad, que todos los puedan entender por igual, que no haya ninguna posibilidad de, eh, de que haya un malentendido o que no se entienda o que dé para una segunda opinión. No, el mensaje tiene que ser muy sencillo, ¿sí? Muy sencillo. Por ejemplo, yo voy contra la casta, ¿sí? O la casta es el problema de la Argentina, ¿sí? Y acá se unen dos cosas, porque cuando yo digo, o cuando el presidente dice, la casta es el problema, no solamente está simplificando y resumiendo de manera muy sencilla un concepto y una idea, sino que también está poniendo del otro lado a un enemigo, ¿sí? A un enemigo único, está reduciendo a todo el arco político tradicional, los partidos políticos tradicionales, a todos los está nucleando como el enemigo del pueblo, como el enemigo de la ciudadanía. Entonces, en un concepto muy sencillo de no más de dos palabras, tres palabras, o el concepto solamente de la casta, ¿sí? La casta, después lo adjetivamos de manera que, de cualquier manera o de la manera que crea conveniente, pero la casta, ¿sí? Ese concepto que la gente incorporó de manera muy rápida y muy sencilla para explicar cuáles eran los problemas, o Milei, digamos, para explicar qué venía el problema, también era ese enemigo único, ¿sí? Toda narrativa tiene que tener un enemigo único, ¿sí? Si no mal recuerdo, en la bibliografía también hay un listado de películas de propaganda política, ¿sí? Películas más viejas como políticas modernas, ¿sí? O más actuales, ¿sí? Pero todo el fenómeno de las películas
que nosotros vemos en Hollywood o que vemos ahora de diferentes países, siempre hay un enemigo. ¿Sí? Siempre hay un enemigo y siempre hay algún mensaje implícito. A mí me gustan mucho las películas de Sylvester Stallone, Rocky y Rambo. Bueno, Rocky y Rambo son, en todas sus sagas, son películas que se enfatiza muchísimo la propaganda política, sobre todo las primeras de Rocky, que se peleaba con la Unión Soviética, y de Rambo también, que se peleaba con la Unión Soviética, pero desde otro lugar, ¿sí? Siempre había un enemigo único en ese momento. En los 80 estaba la Unión Soviética como el malo de la película, ¿sí? ¿Se acuerdan de la película de Rocky con el peleador rubio grandote, que tenía toda la tecnología, que tenía todo el estado eh, a todo el Estado de la Unión Soviética puesta a disposición para formar un luchador casi que era un robot? Y por el otro lado tenías el espíritu norteamericano del peleador que vino, que se hizo de abajo, con una familia muy humilde, que todo le costó, digo, como el American Dream versus la maquinaria puesta a disposición de un proyecto que obviamente carecía de ciertas libertades o de ciertos valores, como lo hacía Rocky. ¿Sí? Rocky tenía familia, tenía su entrenador que era su amigo y casi su padre. Era un tipo poco instruido. Bueno, todo eso no tenía, iba a correr, él entrenaba en la nieve, eh, levantando bolsas, el otro tenía toda maquinaria moderna. Bueno, eso tiene que ver con cierta o con herramientas de propaganda en términos de comunicación. ¿Sí? Las películas, el cine, durante gran parte del siglo pasado, fue por excelencia Bastardo sin Gloria. Si no vieron Bastardo sin Gloria con Brad Pitt, véanla, que hay una escena que a mí me encanta que tiene que ver con un cine, con el incendio del cine en Francia, que era una chica que estaba de novia con un chico negro, que se prende fuego, bueno, y que ahí daban una película del nazismo. Si no la vieron la película, se las recomiendo, y sobre todo esa parte que para mí es excelente y marca como toda esta parte de la comunicación política y de la propaganda política tenía una fuerte implicancia. Pasamos a la segunda guerra, a la segunda regla, que tiene que ver con la exageración y la desfiguración. ¿Sí? Después lo vamos a ver en ejemplos concretos, en también una herramienta muy fuerte que tenía, que tenía la comunicación política en su momento, que era eh, los afiches, ¿sí? Los dibujos, y cómo en esos afiches se simplificaba tanto los mensajes. Exageración y la desfiguración tenía que ver con que nosotros, tanto para nuestra narrativa como para la narrativa de nuestro rival, de nuestro enemigo, teníamos que llevarla a los extremos, ¿sí? Exagerarla lo más posible y desfigurar toda la realidad en función eh, de lo que nosotros queríamos, ¿sí? De nuestros objetivos. ¿Sí? Poner en evidencia lo malo que era el otro, ¿sí? Lo malo que era el otro, o los errores que tenía, y obviamente también exagerar nuestras virtudes, las virtudes de nuestro líder. ¿Sí? Hoy también vemos un poco de esas cosas en la política actual, ¿sí? En tratar de exagerar al máximo ciertas situaciones y de denostar también al máximo las características de nuestro rival. ¿Sí? La tercera regla está relacionada con la repetición, ¿sí? De la orquestación. Si nosotros no tenemos una campaña que sea lo suficientemente grande como para que el mensaje le llegue más de una vez a las personas, difícilmente las podamos convencer. ¿Sí? Incluso hay una regla en la comunicación que para que la gente registre una idea o un jingle o un producto, al menos lo tiene que escuchar 5 veces, al menos lo tiene que escuchar 5 veces. ¿Sí? La repetición sigue siendo una herramienta muy importante para poder convencer y sobre todo para que a todos les llegue su mensaje. Y no solamente es la repetición eh, de, por parte
de los gobiernos, con esta maquinaria comunicacional, sino que también buscan en los propios ciudadanos sean parte de esta orquestación, ¿sí? Que el mismo ciudadano sea un vocero a la hora de llevar estas ideas a los diferentes públicos. La número 4 tiene que ser con dice, de la transfusión de la convicción, ¿sí? Esta también tiene una importancia sumamente grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda narrativa tiene que estar basada en algo, ¿sí? No podemos construir una narrativa sobre algo que no existe, ¿sí? La narrativa tiene que estar construida sobre algo que la sociedad pueda registrar con manera muy sencilla, algo que haya vivido en algún momento. Hitler, una vez que gana las elecciones, empieza a construir su narrativa en base a generar el tercer reinado, ¿sí? Tercer Reich, que tenía que ver con volver a una Alemania, ¿sí? Que había sido una Alemania eh, habiendo conquistado vastos territorios, siendo una Alemania rica, una Alemania también en términos de pureza eh, de raza, ¿sí? Muchísimas características que habían perecido después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, lo que Hitler les trae a sus ciudadanos es decir, bueno, yo quiero volver a una Alemania grande, a una Alemania como la que nosotros conocimos en su momento, ¿sí? Y empieza, obviamente, la construcción de su narrativa con ciertas ideas que el público ya tenía inmersa y sobre todo que estaban de acuerdo, ¿sí? El alemán, los alemanes en ese momento querían volver a ser una nación pujante, una nación que lidere ciertos procesos dentro de Europa y en el mundo, y Hitler toma eso, ¿sí? Toma esas ideas y las empieza a poner en práctica. Crea un enemigo, ¿sí? Crea un enemigo que era la gente que no era pura, ¿sí? Los que no tenían una raza aria, que habían ido a su pueblo a sacarle la plata, ¿sí? A hacer negocios con el, con el pueblo alemán, ¿sí? Se enfoca mucho en los judíos en ese momento, obviamente, por una cuestión nada, de- de generar un enemigo. Si nosotros lo traemos a la actualidad, por ejemplo, nos situamos en Estados Unidos, parte o gran parte de la narrativa de la primera campaña de Donald Trump fue decir, bueno, quiero volver a que América sea grande, ¿sí? Y grande significaba en que vuelva a tener esas grandes fábricas que construían autos, ¿sí? O esas grandes extensiones de campo que generaban alimento para la gente o que generaban petróleo. Ya no quiero comprarle más a China, no le quiero comprar más a Europa, no le quiero comprar más a Venezuela petróleo, sino que quiero volver a generar trabajo genuino de un segmento que obviamente que en su momento había sido muy pujante para Estados Unidos y que estaba en proceso o había quedado muy rezagado comparado a otros segmentos, y ahí encontramos Estados Unidos, digo, los márgenes de Estados Unidos por ahí más desarrollados en términos tecnológicos, ¿sí? Y el centro de Estados Unidos mucho más enfocado a la industria, que había quedado muy rezagado. Bueno, Trump agarra eso, agarra esa esas convicciones o ideas que tenían un gran segmento de la sociedad y se las apropia y a partir de ahí construye una narrativa que realmente lo termina llevando al poder. Y la quinta y última tiene que ver con la unanimidad y contagio, ¿sí? Para que realmente el mensaje llegue a todos, tiene que haber, o que en realidad no que el mensaje llegue a todos, sino que el modelo o el proceso pueda ser exitoso, tiene que ver con que toda la sociedad o gran parte de la sociedad esté de acuerdo con esto, ¿sí? Eh, y en ese momento, obviamente que vos tenías dos maneras de convencerte, por las buenas o por las malas, ¿sí? Te convencías por las buenas porque había una real convicción de lo que estaba haciendo Hitler, en este caso, era correcto, o por miedo, ¿sí? O por miedo, y ahí el miedo era la muerte.
¿sí? El miedo era la muerte, sí, bueno, te sumás acá o te morís, o te matamos en realidad. Y todo eso era obviamente también una forma de contagiar al resto, de sumarse al movimiento. Brevemente, obviamente, les insisto, lean el artículo, el documento que les dejé colgado ahí en el campus. Ahí van a poder ver con más detalle y mucho más profunda las características y también con algunos ejemplos, más allá de los que di, que, que van a ver cómo todas estas 5 reglas de un texto que fue escrito hace 70 años se sigue utilizando hoy por hoy. Sí, hoy se suma obviamente muchísimas más herramientas tecnológicas, hay una profesionalidad muy fuerte, pero también había profesionalidad en ese momento, con las herramientas que tenían, lógicamente, pero había una maquinaria. ¿Sí? No por nada dicen que el pilar fundamental del proceso del nazismo fue Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda política de la Alemania nazi. Bueno, tenían un rol sumamente importante en la construcción del mensaje, pero sobre todo en tratar de concentrar la comunicación, ¿sí? De que toda la comunicación gire alrededor de una persona y del movimiento, y que no surja o no fluya nada eh, alrededor de eso o de manera paralela o en contraposición a eso. Obviamente que hoy es mucho más difícil eso porque nosotros contamos con herramientas que no contaban en ese momento. Hoy las redes sociales y los medios de comunicación nos permiten a nosotros participar de otra manera. Hay muchísima pluralidad de voces, pero sin embargo sigue habiendo ciertas características de lo que Moreira Araujo habla del paradigma de poder. ¿Sí? Sigue habiendo una fuerte rol de los emisores, porque los emisores siguen siendo personas poderosas, personas con mayor fuerza a la hora de poder sostener una conversación que por ahí un ciudadano como uno corriente o que puede llegar a tener alguna participación medianamente importante, pero después obviamente no la puede sostener en el tiempo porque también hace falta presupuesto para poder sostenerse esas ideas con el tiempo. Un poco más bueno, acá hay una cita de Goebbels, dice, hacer propaganda es hablar de la idea en todas partes, hasta en el tranvía, ¿sí? Esto de la unanimidad y el contagio, de la orquestación, ¿sí? De poder llevarlo a todos lados. Acá van a ver Funeral de Lenin y La Argentina detuvo su corazón, que es el funeral de, de Eva Perón, muy interesante. También creo que está dentro del listadito de películas, también sumamente importante. ¿Cuáles eran las herramientas de comunicación que en ese momento tenía la propaganda política? Bueno, material impreso, la radio, los altavoces, ¿sí? Los autos con altavoces, los cantos, ¿sí? Los cantos también han sido siempre los cantos católicos, los cantos en el siglo pasado y los cantos de cancha también, ¿sí? Cada hinchada tiene su canto, es importante a la hora de transmitir una idea. La imagen, fotos, caricaturas, dibujos satíricos, ahora vamos a ver esto, símbolos, ¿sí? Los símbolos, la esvástica nazi, eh, cómo estaban, eh, cómo estaban vestidos, ¿sí? Cada uno de los, de los miembros de los movimientos, retratos de los líderes, ¿sí? Exacerbar la figura de los líderes, ¿sí? Esto también acá, retratos y monumentos de los líderes. ¿Sí? Manifestaciones de masas organizadas, fiestas populares, liturgia fúnebre, bueno, todos estos son herramientas de la comunicación política que muchos también, si los traemos a la actualidad, los vamos a encontrar. Claramente, por ahí, si ustedes me preguntan, bueno, ¿cuál es la gran diferencia? Me parece que la diferencia tiene que ver con la competencia. ¿Sí? Hoy la ciudadanía, nosotros como individuos, tenemos, nos encontramos con una fuerte competencia o con fuertes estímulos comunicacionales. ¿Sí? Todo el tiempo abrimos el teléfono, vemos el teléfono,
y empezamos a scrollear y vemos que eh, están todos compitiendo por nuestra atención, ¿sí? No solamente los políticos, sino también las marcas, los influencers, ahora hay muchos canales de streamers, bueno, todos están compitiendo por nuestra atención, con lo cual se hace muy difícil tratar de instalar un mensaje único, casi imposible. Sin embargo, un país tan politizado como la Argentina, que yo creo que estamos por un poquito por encima de la media, que nos gusta la política, que leemos de política, y también porque la política está muy presente en nuestra vida, en el día a día, en diferentes formatos, algunos buenos y otros malos, pero en diferentes formatos está la política puesta o forma parte de nuestra vida, como que también estamos muy atentos de lo que está pasando, bueno, de quiénes son los principales funcionarios, quiénes son los principales dirigentes de la oposición. Bueno, hay mucha cuestión de interés ciudadano por la política que hace que quizás, comparado a otros países, tengamos más atención o pongamos más atención o prestemos más atención sobre la cuestión de la política y de los mensajes políticos. Bueno, la primera, la primera proceso de campaña, de propaganda política lo encontramos en la Unión Soviética, ¿sí? Que que es por ahí el proceso más, uno de los procesos, todos son interesantes, pero este tuvo un proceso ideológico muy fuerte de romper, digamos, con una cuestión del reinado de los zares que venían gobernando a pasar a ser a poner en manos del pueblo, ¿sí? El poder político, ¿sí? El del proletariado. Y detrás de eso, y de diferentes autores también, eh, surge esta idea del comunismo, ¿sí? De cómo el comunismo, después de tantos años, se sigue hablando del comunismo, pues más de 100 años se sigue hablando del comunismo, lo cual la potencia con la que tuvo y las características obviamente que tenía en ese momento la Unión Soviética fueron un caldo de cultivo muy importante como para poder llevar estas ideas adelante y sobre todo para romper el sistema anterior. ¿Sí? Acá hay una revolución muy fuerte, en donde, como vemos en estos dibujos, eh, en estos gráficos, eh, lleva el poder al proletariado, lleva el poder al pueblo, ¿sí? En detrimento de los, los empresarios o los capitalistas en este caso. Y me gustan estas imágenes porque tienen tres características diferentes. Bueno, acá a la derecha vemos a Lenin como se exacerba el poder en su figura, ¿sí? La bandera por detrás, él en una posición mirando sobre los hombros, una posición fuerte, ¿sí? Con una vestimenta muy típica de la época, con una mirada seria. eh, Todas estas figuras, digo, eran muy características de esa época. Después encontramos también eh, el personaje capitalista o el empresario avaro, ¿sí? Eh, si llegan a ver detrás del empresario además de la tela de araña, están las chimeneas de las empresas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el contraste entre los trabajadores al fondo, allá lo último, y este empresario avaro, ¿sí? Rodeado de muchísima plata, exacerbando también su figura como una persona, ¿viste? Obesa, que quería todo para él, eh, dándose lujos en términos de vestimenta también, de esa galera, ese corazón ahí de oro o dorado cruzando su estómago, eh, la tela de araña como un símbolo también eh, de agarrar y someter a,
a los trabajadores. Bueno, es una figura para mí muy emblemática y la capacidad de que en un gráfico sintetizar tantos mensajes. La verdad que eso es súper interesante. Hoy nos piden, viste, sintetizar, porque la gente presta atención solamente en los primeros 3 segundos de un video de YouTube. Bueno, en ese momento se hacía y se hacía muy bien. Encontrar una síntesis perfecta y, y- y que no dejaba lugar a dudas de qué es lo que quería representar y qué es lo que quería comunicar. Y la figura del medio que tenía que ver con el movimiento, ¿sí? Bueno, es un movimiento que inicia en el centro de la Unión Soviética, pero que se va a expandir a todo el mundo, ¿sí? Esa bandera roja que empieza a envolver a todo el mundo. ¿Y quiénes están ahí parados? Bueno, la gente el pueblo, y el pueblo dibujado o mostrándolo como gente trabajadora, ¿sí? Trabajadores, ahí ven delantales, ven sombreros, ven mamelucos, gente trabajadora. Obviamente siempre hay un liderazgo, ¿sí? Estos movimientos siempre tienen una figura de líder, como dije al principio con esta cosa, o sea que siempre hay alguien que sobresale al resto, pero el resto es el pueblo, ¿sí? El resto está descrito como el trabajador, ¿sí? No hay ninguno con galera ni ningún que fuese dueño de empresa o similar. Entonces, y obviamente esto de mostrar un movimiento que no solamente es nacional, sino es internacional, tiene que ver con el contagio de decir, bueno, estamos formando parte de algo que va a ser mucho más grande, ¿sí? Acá estamos haciendo historia. ¿Sí? Bueno, todos estos mensajes se ven obviamente, se relacionan con estas 5 reglas que estuvimos viendo recién de Domenech. ¿Sí? Les invito también a eh, ver estos ejemplos y cruzarlos con las reglas de Domenech. Bueno, Hitler y Joseph Goebbels como su principal, perdón, como su principal eh, constructor de ideología. Acá es interesante ver también que eh, hay un libro, Mi lucha, ¿sí? que escribe Hitler en ese momento, en donde él esboza ciertas líneas temáticas sobre los cuales tiene, tiene que ir o la importancia de su, de su ideología, ¿sí? Obviamente el Estado, la raza, la ideología alemana, ¿sí? El concepto de masas, principio de conducción, el papel de la fuerza, la educación, todas estas eran características propias de la construcción de las ideas del nazismo, ¿sí? Por dónde tenía que caminar el ideario nazi para volver a construir el tercer reino. De vuelta, algunos ejemplos, digo, eh, acá se lo muestra a Hitler como una persona cercana, con los chicos, con los niños, una persona que tiene sentimientos, que tiene sensibilidad, ¿sí? Y por el otro lado, una persona que atemoriza, ¿sí? Que atemoriza no solamente a los mismos alemanes que por ahí no estaban tan de acuerdo, sino al mundo entero, ¿sí? Estas puestas en escena, que la van a encontrar en un montón de videos y en un montón de películas que son grandiosas también, era la principal maquinaria de comunicación que tenía como objetivo generar temor, ¿sí? Generar miedo a las otras potencias. A decir, ya qué compenetrado está el pueblo alemán y qué claro que tiene sus objetivos, ¿sí? Cuando en otras partes de Europa, nada, Alemania, Gran Bretaña estaba complicada política y económicamente, lo mismo que Francia, lo mismo que España. Bueno, había mucha incertidumbre en los países y la determinación que muestra Hitler en estas imágenes y en estos videos que hacía de difundir, claramente que llevaba muchísimo temor a los demás países. Bueno, hablamos de Hungría, hablamos de Polonia, hablamos de los Países Bajos, bueno, todos esos países
que fueron de a poco conquistando, incluso también la Unión Soviética en su momento. Hitler trató de empezar a conquistar. Bueno, estas imágenes, estas puestas en escena, como vemos las banderas de fondo, los soldados al costado, todos bien formados, todo prolijo. Y hoy también lo vemos por ahí cuando China o Corea del Norte hacen algún desfile militar, ¿sí? Vemos toda esa puesta en escena, sobre todo Corea del Norte, que por ahí su cuestión armamentística sigue siendo el único diferencial para poder estar dentro de la agenda pública, porque poco se sabe de lo que pasa en Corea del Norte y cada vez que hacen una aparición mediática tiene que ver con una demostración de poder, ya porque hacen un desfile con, con, con tanques y cañones y misiles, o hacen una prueba de algún misil. Bueno, todas esas puestas en escena siguen teniendo hoy por hoy cierta eh, preeminencia. Hoy estaba repasando algunos videos y me acordaba de cuando asume el presidente Javier Milei, que a diferencia de los presidentes anteriores que dieron su discurso inicial dentro del Congreso, él lo dio afuera, ¿sí? Armó su puesta en escena afuera de las puertas del Congreso sobre la calle Entre Ríos o Callao, sobre Entre Ríos, eh, mirando a la plaza y no mirando a los miembros del Congreso. Bueno, son todas puestas en escena que marcan y que consolidan parte de una narrativa, ¿sí? Italia también tuvo su desarrollo en términos de comunicación política, el Duce también, Benito Mussolini, ha sido una de las figuras preponderantes del siglo pasado en términos de fascismo y también en términos de cómo utilizaba la comunicación política para llevarla adelante, eh, o ostentar el poder. Y por último, ya en 5 o 6 minutitos más terminamos, encontramos, eh, bueno, acá los investigadores se interesan formal y sistemáticamente los estudios de propaganda, en esto contrapropaganda, actitudes y persuasión. Los gobiernos de Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña financiaron muchas investigaciones durante y después de la guerra. Ambos bandos se abocaron a desarrollar mejores y más atractivos métodos y técnicas para ganar apoyo. Bueno, un poco también el contexto. Y Estados Unidos, acá me quería detener, en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos también fue un, un país con características diferentes en términos políticos, ¿sí? En Estados Unidos eh, no se discute, más allá de algunos momentos un poco más ríspidos, pero no se discute su respeto por las instituciones y por la democracia y por la elección de autoridades. Después, obviamente, hay matices, pero siempre o es uno de los países con mayor trayectoria en términos republicanos y demócratas, pero que formaron parte también de, este, de, esta, de esta batalla militar y cultural, y también utilizaron la ideología, la propaganda política como una herramienta de persuasión. ¿Persuasión para quién? Y siempre es para sus ciudadanos, ¿sí? Entonces, Estados Unidos se vio en un momento eh, en, un, en una cuestión muy eh, delicada de tener que entrometerse en una guerra que estaba del otro lado de su continente, que estaba muy lejos de su país, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros convencemos a nuestros ciudadanos, a nuestros padres, madres, abuelos, hijos, de que tienen que formar parte de una guerra que está muy lejos, realmente está muy lejos, y antes mucho más lejos, ¿sí? Porque no es solamente meterse de manera figurativa y decir, bueno, nosotros vamos a participar. No, era mandar ciudadanos norteamericanos a la guerra y que gran parte de ellos no iban a volver nunca más. Bueno, había que generar todo un sistema de comunicación y un contexto de convencimiento muy fuerte. Por eso convocó el Departamento de Defensa a Frank Capra, que en ese momento era un cineasta, un director de cine muy consagrado, para que hiciera estos 7 capítulos de lo que se llama ¿Por qué peleamos? Why We Fight, ¿sí? Una serie de 7 capítulos que informaban la importancia
o en realidad no solamente la importancia, sino por qué era importante formar parte de la guerra, participar en la guerra. La excusa política, técnica, fue la invasión a Pearl Harbor, ¿se acuerdan la película también? De los aviones japoneses atacando Hawái. Bueno, ese fue como el grito de, o la excusa de ellos me atacan, a partir de que ellos me atacan, yo tengo que meterme en la guerra. Pero después había un convencimiento muy fuerte del ciudadano, ¿sí? Tenían que generar en la opinión pública, ¿sí?, un contexto positivo, un contexto, no sé si positivo, pero al menos no negativo y de confrontación con el gobierno, ¿sí? Porque estaba decidido que se tenían que meter en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y una de las herramientas de propaganda política fue esto, ¿sí?, generar películas, ¿sí?, que explicaban y que hablaban sobre el peligro del nazismo o cómo estaba yendo el nazismo y cuál era el peligro sobre las naciones libres como Estados Unidos si el nazismo seguía eh, creciendo. Acá también los invito a ver esto porque obviamente eh, hay que situarse en ese momento. Las cosas que aparecen algunas parecen de película en serio, inverosímiles, pero realmente eran contenidos informativos, no era ciencia ficción. Y las explicaciones eran muy, muy básicas, claramente. La gente no tenía acceso a la información como podemos nosotros hoy acceder y contrarrestar o contraponer ciertos conceptos o ciertas ideas o ciertas imágenes. Antes no existía eso, entonces la gente veía lo que creía lo que veía. A eso se decía. Acá entrando un poco someramente, porque también vamos a ver con un colega, con Patricio Thompson, vamos a ver más, desarrollar más la parte de marketing político. En el 50 empieza a haber un cambio, ¿sí? Como dije al principio, en los 50 empieza a haber un cambio de la manera de hacer comunicación y empieza la tecnología a tomar un papel preponderante, ¿sí? Un papel con, con mucha más injerencia de la relación entre el político y el ciudadano, empiezan los debates, y este es el primer debate, es un clásico de la comunicación política entre Nixon y Kennedy. I Like I fue como el primer eslogan político. Empieza a aparecer técnicas que eran propias del sector privado, la investigación, los anuncios, la publicidad, empieza a aparecer o se empieza a meter más en las cuestiones de política. Kennedy también fue una persona que utilizó la comunicación política, ya en este caso incluyendo a su familia, ¿sí?, al clan Kennedy, hermanos, primos, familia, obviamente, en este caso la esposa, la hija y el perro, ¿sí? A veces me acuerdo que cuando Macri eh, eh, metió a un perro en la campaña, todos decían, no, el perro, bueno, acá el Kennedy también metía al perro, o sea que no era algo nuevo, ¿sí? Y la verdad que lo utilizó de muy buena manera en su corto periodo, o por lo menos para la elección le sirvió, y fue un presidente en estos 2 años que antes de ser asesinado, un presidente bastante cercano al ciudadano. En resumen, acá van a encontrar también en el texto 4 aristas de lo que es la comunicación política, ¿sí? Tenemos la propaganda, el marketing político, la comunicación institucional, que puede ser comunicación de gobierno, y el tema de las relaciones públicas, que está más relacionado a lo que es lobby, ¿sí? Bueno, acá cada una, después no voy a entrar en detalle porque ya estamos en horario y quiero leer sus preguntas o quiero por ahí ver sus comentarios. Eh, Tienen cada uno sus características puntuales, ¿sí? Acá vieron fuerte la propaganda, la ideología y después la investigación, ¿sí? La investigación empieza a tener una preponderancia muy fuerte desde la profesionalización, bueno, intereses particulares, el tema del lobby, eh, la comunicación, bueno, institucional o gubernamental, que hay una relación vertical, pero también bidireccional, ¿sí? Porque nosotros también desde los gobiernos estamos nutriendo de lo que dice la gente, multiplicidad de medios, un ciudadano que es activo y pasivo a la vez. Acá hay una ideología, ¿sí? Lo que decíamos, la importancia de la ideología en los gobiernos, como vemos
en el caso de Milei, pero también hay un fuerte tinte de investigación, ¿sí? No, lo que dice no es solamente intuición, sino hay investigación detrás y varios mensajes segmentados a diferentes públicos. Las definiciones, ahora sí, ya terminando. Bueno, acá son todas definiciones de la comunicación política moderna, ¿sí? Eh, que obviamente ponen énfasis entre los gobernantes y gobernados como un primer eje rector. Sin embargo, a medida que van avanzando los años, ya empezamos a encontrar definiciones mucho más actuales y mucho más eh, relacionadas a lo que nosotros vivimos, ¿sí? Y la definición de Naomi Bolton termina siendo la que hoy por hoy consolida el concepto moderno de comunicación política, ¿sí? En donde él dice, bueno, la comunicación política es ese espacio donde se intercambian diferentes discursos entre los tres actores que están legitimados por parte de la sociedad para expresarse públicamente, ¿sí? Por un lado son los políticos, por el otro lado los medios de comunicación y los periodistas, en última medida la opinión pública a través de los sondeos y ya no a través de una participación activa en las plazas como se hacía en la época de Grecia, en la antigua Grecia o en la antigua Roma. Políticos, periodistas, opinión pública, un poco más para el desarrollo. Ahora sí, casi cumpliendo en tiempo y forma la exposición. Le agradezco mucho, voy a dejar de compartir pantalla y voy a ir a ver el... Pablo, discúlpame un segundo. Mientras vos ves en el Padlet cuáles fueron las preguntas, las consultas, los mensajes que nos dejaron, yo voy a ir tocando algunos temas más de carácter técnico que surgieron en el chat. Están preguntando mucho sobre el presente, dónde se marca el presente. No es necesario que marquen presente en ningún lado. Ingresando al Zoom ya queda registrado el presentismo. Así que eso no es necesario marcarlo en ningún lado. Después también estaban preguntando acerca de la visualización del material de las clases. En algunos casos estaban planteando que encontraron dificultad para verlo. No tiene nada que ver esto si tienen realizado o no el ciclo introductorio. Todos deberían de estar visualizándolo sin ningún problema. Con lo cual, con quienes así nos resulte, les pedimos que a partir de mañana, por favor, ya sea por el WhatsApp o por el mail, nos hagan llegar la dificultad que tienen, así podemos corregirlo. Respecto al material, todas las presentaciones y la bibliografía correspondiente, todo también se encuentra en el campus y en sus respectivos PDF lo pueden bajar sin ningún inconveniente. En los casos que por ahí era un poco pesado el PDF, tienen un link al cual pueden acceder con total facilidad. Y por último, las clases grabadas sí se van a subir al campus, más allá de la clase que ya está estipulada, que va grabada, que son la próxima clase, la 2, la 5 y la 8. Pero todas las clases posteriormente a realizar el Zoom se van a subir al campus. Cabe aclarar que para certificar el presentismo es necesario tener 3 de las 6 clases Zoom presentes, o sea, haber estado presente. El hecho de ver la clase grabada, que es clase virtual, eso no acredita presentismo. Así que bueno, aclarado todo esto, creo que es básicamente las inquietudes que más vi que se reiteraban. Si querés continuar con las consultas del Padlet. Ahí está. Bueno, paso un poco a las preguntas o comentarios. Buenas tardes, soy Facundo. ¿Puedo explicar mejor lo de la campaña de miedo y dar ejemplos de otros países? Bueno, sí, creo que a lo largo de la intervención he dado varios ejemplos. La campaña del miedo es, bueno, recién lo veíamos con esto de propaganda política y los ejemplos de Estados Unidos de mitad del siglo pasado, de cómo utilizaron el cine para generar el miedo a los ciudadanos y a partir de ese miedo generar el contexto favorable y legitimar sus decisiones para participar en la Segunda Guerra Mundial. Les di el ejemplo de Scioli en el 2015, de Massa ahora también en el 2023 en las campañas de, en las campañas de balotage.
Donald Trump también lo usa mucho, Bolsonaro también lo usa mucho. Generalmente no solamente se usa en campañas electorales, sino también se usa en comunicación de gobierno, ¿sí? En muchas comunicaciones de gobierno hay esta construcción de un enemigo y a partir de un enemigo generar esto de el miedo a parte de la ciudadanía, esta psiquis, esta psicosis de llevarle temores a segmentos de la sociedad. Digo, nosotros, este análisis partimos sobre la base de que los votos o la elección de un candidato o de otro no se da de manera racional, no se fundamenta bajo ciertos procesos racionales, sino que fundamentalmente se da por cuestiones emocionales, ¿sí? Si me moviliza o no esta persona, ya sea para bien o para mal. Por ahí me genera una movilización de miedo. Digo, bueno, yo no voy a votar a fulanito porque este tipo puede hacer cualquier cosa, ¿sí? O este tipo me parece que pueda llevar adelante los cambios que yo creo que la Argentina necesita. Bueno, es toda cuestión de creencia y de fe, ¿sí? Por eso hay un importante tinte eh, emocional a la hora de elección. Entonces, el miedo, como las campañas negativas, las campañas del lado B en redes sociales, etcétera, etcétera, también acompañan todo proceso de comunicación, tanto electoral como, eh, como de comunicación de gobierno. ¿Cómo cree usted influye Núñez, estudiante de Relaciones Internacionales de la UNDEF? ¿Cómo influyen las redes sociales hoy en la comunicación política? Bueno, influyen muchísimo. No me voy a adentrar en esta pregunta porque ya vamos a tener más adelante clases que tengan que ver sobre la importancia de las redes sociales y cómo las redes sociales hoy juegan un papel fundamental, pero sí, claro, digo, ya sea también de vuelta, para cuestiones positivas como para cuestiones negativas. Las redes sociales también hoy confunden mucho a la ciudadanía, confunden mucho a la gente, hay muchísimo fake news, ¿sí? Hay muy poca profundidad de lo que se dice. Entonces, nada, hoy por hoy es un caldo o es un espacio de debate muy fuerte e interesante. No es determinante, pero es importante. Eh, Alan pregunta, me gustaría recomendarles el libro. Sí, no pienses en un elefante de Lakoff, está muy bueno. No sé si está dentro de la bibliografía, después me confirmás, Lau, si está dentro de la bibliografía de Lakoff, si no, yo lo subo porque está muy bueno. Yo estoy casi seguro que está más adelante en los textos Lakoff, pero sí, muy bueno lo de Lakoff. Gracias, Alan, por la sugerencia. Buenas a todos, soy Susana Schmidt de Posadas Misiones, soy técnica de diseño gráfico y también técnica de periodismo. Actualmente estoy cursando tecnicatura. Bueno, se presentó. Nicolás Grey, la comunicación es un problema sistemático del gobierno, siendo hasta el día de hoy una especie de boda. Bueno, tema acá, alguien de corriente me pregunta sobre los WhatsApp, digo, después eso lo vamos a ver más adelante. La definición de opinión pública fue cambiando con el paso del tiempo. En realidad, a ver, es interesante la pregunta, porque la opinión pública somos nosotros, en definitiva. Lo que fue cambiando no fue la definición de opinión pública, sino cómo la opinión pública se va nutriendo para poder expresarse públicamente después, ¿sí? La opinión pública no hay una definición concreta de opinión pública. La opinión pública es un conjunto de ciudadanos en donde pueden opinar de diferentes maneras o de maneras similares. Lo que hoy te permiten, o por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto. Hablábamos de la revolución industrial. Cuando alguien vivía en un pueblito de 10, 15 familias, ¿sí? La opinión no era muy desarrollada, era una opinión relativamente básica, ¿sí? Seguramente había 2 o 3 líderes o formadores de opinión que eran los que terminaban bajando línea y todos opinaban de manera muy similar, también cuestiones religiosas, cuestiones de hábitos, de costumbre, etcétera, etcétera, algo todo muy heterogéneo, ¿sí? Muy homogéneo, perdón. A medida que la sociedad se fue ampliando, las ciudades fueron creciendo y empieza a haber una mixtura en la sociedad, la opinión pública va cambiando, se va enriqueciendo
Y hoy por hoy encontramos que es bastante difícil o es muy difícil poder predecir lo que la gente piensa, ¿sí? Porque la opinión también es muy cambiante, ¿sí? Hoy te moviliza una cosa, mañana te moviliza otra totalmente diferente. El voto es muy cambiante, ¿sí? Hoy votaste a uno, mañana votas a otro totalmente diferente, totalmente diferente. Digo, no hay una alineación de política partidaria como había hace 30 años, ¿sí? Que había una familia radical y una familia peronista y votaban todos iguales. No, no, hoy dentro de una familia puede haber diferentes opiniones, diferentes maneras de votar y así sucesivamente. O sea que eso fue cambiando con el tiempo, se fue enriqueciendo y se fue complejizando la opinión del público, ¿sí? Que no tiene que ver con la definición, sino con cómo fue cambiando la opinión pública en su manera de formar su opinión. La campaña sucia y las noticias falsas son las que ensucian a las personas, personajes, y después puede ser denominado. A ver. Ok. En la clase 6 me dice acá Lau que tenemos el texto de la COF. El enemigo en la propaganda luego es un sujeto difícil de sumar o de tratar. Encontré. Acá es interesante también, voy a ver si puedo terminar de entender. Me dice, Pablo, enemigo en la propaganda luego es un sujeto difícil de sumar o de tratar. Un contrincante podría tener una mejor incorporación. Tal vez esta regla es de una época de guerra que podríamos ir mutando. ¿Qué opina? Sí, en la actualidad hay matices, ¿sí? Hay matices, claramente que hay matices, ¿sí? Claramente que hay matices y no es el blanco y negro que por ahí había eh, en el siglo pasado, ¿sí? Hoy encontramos que Milei habla de casta, de que el enemigo es la casta, pero después también suma a su gabinete gente que formó parte de otros gobiernos o que forma parte de lo que él denomina casta. Bueno, es muy fino, ¿sí? Y en campaña nosotros lo vemos, digo, Patricia Bullrich tiroteándose con Milei y después, nada, sumándose para ganarle a Massa. Bueno, hoy esa construcción del enemigo único o del enemigo es más difícil de sostener en el tiempo, ¿sí? Pero bueno, necesariamente tiene que haber la construcción de ese antagonismo, ¿sí? Del contraste. Tiene que haber siempre un contraste en una campaña electoral. ¿Cree que en las narrativas, vamos con las últimas preguntas, así cumplimos bien el horario, cree que en las narrativas que se construyen en campaña impactan en la percepción a largo plazo sobre el sistema político y la democracia? Y si es así, ¿cómo se produce una comunicación política responsable democráticamente? Es bastante compleja la pregunta, ¿no? No llego a entender bien. ¿Cree que las narrativas que se construyen en campaña impactan en la percepción a largo plazo sobre el sistema político? Algunas sí y otras no. Hay algunas narrativas que son para determinado momento y otras narrativas que por ahí son mucho más cortas. Eh, También esas narrativas van acompañadas con la vida útil del político o con la vida que puede llegar a tener el político dentro del poder, ¿sí? Algunas no. Digo, el kirchnerismo por ahí fuera del poder también siguió construyendo su narrativa. Depende los actores, depende los contextos, depende también la fuerza que tiene para poder llevarla adelante. Y esa narrativa también tiene un futuro, porque por ahí muchas narrativas tienen un plazo determinado y se terminan, ¿sí? Lo ideal es que ese mito que nosotros construimos tenga etapas y vaya actualizándose, ¿sí? Por ahí lo que le critican más al kirchnerismo es que generó una narrativa súper interesante para un eh, momento determinado y después como que perdió foco o se embarulló y no siguió construyendo y alimentando esa narrativa, sobre todo en el segmento del voto duro que ellos tenían. En la actualidad, ¿quién debe ser el centro de la comunicación del vecino? O Susana la Verdulera, o el candidato. Y hoy es una mezcla, por momentos la tensión se pone de la comunicación política, se pone, acá siempre nosotros en campaña y en comunicación de gobierno decimos que el protagonista tiene que ser el vecino, ¿sí? Que tiene que ser el ciudadano, que tiene que ser el que realmente disfruta la cosa, pero después el político aparece, el político tiene que aparecer, porque el político también tiene que revalidar después en 2 años su gestión, por lo cual no es solamente una comunicación institucional puesta en el vecino. Sí, el vecino tiene que estar,
tiene que formar parte, pero también tiene que estar el político, porque en definitiva la gente va a tener que ir a votar al político en un momento determinado. Hola, buenas tardes, soy Juan, licenciado en Administración, un placer compartir espacio todo. Tengo un interés por la herramienta de microcomunicación que considero cada vez más importante. ¿Cómo plantearía una comunicación de un partido moderado en un clímax de extremismo político? Bueno, difícil porque ¿cómo plantearía una comunicación de un partido moderado en un clímax de extremismo político? Bueno, lo vimos en campaña, ¿sí? Y Rodríguez Larreta hace la autocrítica, es decir, yo fui con una campaña o con ideas de centro, moderadas, de consenso, y nadie me votó. ¿Sí? Bueno, nada, es también hacer una lectura correcta de lo que está pasando en la sociedad y lo que quiere la sociedad. Si la sociedad quiere plantear un River y Boca, vos tenés que sumar a River o a Boca, no podés ir con Racing, porque nadie le va a dar bola a Racing, por más que ayer ganamos. Pero, digo, tenés que entender y hacer una lectura previa de lo que está la sociedad o el modo en que está la sociedad predispuesta a escucharte. Digo, eso es básico. La verdad en la comunicación política, ¿qué nivel de participación tiene? Hoy se miente y se miente. ¿Qué nivel de participación? La verdad en la comunicación política, ¿qué nivel de participación tiene? No, a ver, la verdad es relativa, ¿sí? Porque hay encuadres o framing, ¿sí? Entonces, todas las verdades son verdades o verdades, como diría en Los Simpson. Y hay algunos que la ponen en discusión o la discuten y hay otros que la aceptan, ¿sí? No es que todos mienten, porque tampoco podés sostener mentiras todo el tiempo o gobernar mintiendo, ¿sí? Tiene que haber una cuestión de veracidad que sea sumamente comprobable, porque si vos decís, no hay inflación, 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 y los ciudadanos van y todos los meses las cosas les aumentan, bueno, digo, en un momento, por más que vos digas 1000 veces que no hay inflación, la gente va a decir, che, este me está boludeando, me está mintiendo, me está engañando, me está diciendo que no hay inflación, pero yo la veo la inflación. Bueno, eso es para tener en cuenta también. Ya terminando, ¿cómo pueden las nuevas narrativas políticas que polarizan el electorado influir en la participación ciudadana y la legitimidad democrática? Que polarizan el electorado influir en la participación. No termino de entender la pregunta, perdón. Esta ya la leí. Es cierto que hubo algo polémico en el chat, por ejemplo, que puso el docente en relación a la elección presidencial 2023. Se comprende cómo funciona la mecánica y en ese sentido más técnico y se quiere. Primero el tema es que cuando un candidato quiere advertir a la población lo que puede pasar si gana otro, más aún las consecuencias económicas, puede ser importante eso. Eso más allá de ese candidato que hace la denuncia de advertencia. Sí, estoy de acuerdo, no sé quién lo puso de esto, pero sí, estoy de acuerdo de que obviamente, en el sentido de cómo nosotros denominamos ciertas comunicaciones en las campañas electorales, denominamos campañas del miedo, que obviamente no necesariamente tiene que ser mentira, no necesariamente tiene que ser mentira, sino que muchas cosas, ese político que está corriendo atrás son a modo de advertencia, en decir, ojo, que puede pasar esto, ojo, que puede pasar aquello, ojo, que puede pasar, y lo puede hacer con buen sentido, y nosotros creemos que lo hace de manera honesta. Hay otras cosas que por ahí no, que son un poco más exageradas, pero bueno, nada, tiene que ver con eso también, con tratar de torcer a través de esa campaña, eh, tratar de torcer por ahí opiniones que ya están determinadas para elegir a tal o cual persona. Y lo último acá, los demócratas y la imagen de Estados Unidos como la idea que están viendo, utilizada como poder ideológico y la imagen representativa de Milei. La utiliza para ser diferente en contra de preestablecer y romper un molde. Bueno, por otro lado, veo difícil, muy débil en la personalidad. Bueno, esto era un comentario. Bueno, sin más y siendo bastante puntuales, 18:34, nada, les agradezco muchísimo a todos y a todas por haber estado del otro lado, por haber participado. Quedamos obviamente a disposición para cualquier tipo de comentarios, sugerencias, si quieren, obviamente, alguna cuestión de sugerir bibliografía. Igual, la verdad que en el campus hay un montón de bibliografía.
hicimos una selección muy piola de textos. No están todos los libros, sino algunos artículos para que ustedes puedan leer e ir más lo concreto. Obviamente, si les interesa la temática, poder ampliarlo comprando o adquiriendo el ejemplar, pero les compartí ahí parte de mi pequeña biblioteca digital para que también se entretengan, y a los que les interesan, obviamente, sigan profundizando sobre esta temática. La semana que viene, acuérdense que es clase asincrónica, van a encontrar el video a partir del lunes eh, en el campus. ¿Y queda algo más pendiente? Bueno, nada, nos vemos en 2 semanitas. Espero que tengan una muy buena semana. De vuelta, les agradezco a todos la muy buena predisposición, la buena onda, y quedamos a disposición acá con todo el equipo para lo que ustedes necesitan. Bueno, muchísimas gracias y buena semana para todos y todas.